Dies ire, dies illa, solvebet sebe clubum in favilla, teste. Muchas gracias. Les prometo que en este baile nadie va a llegar a ponerle stack a aquellos de ustedes que tienen edad para acordarse de eso. Porque es creepy, ¿no? Que uno está bailando con la muerte y de repente siente una manito por aquí, que tac, para ponerle eso. La gente joven que no ha entendido esto, les doy ahí una tareita para que averigüen. Yo estoy seguro que les va a gustar esa idea. Más o menos ahí en la figura esta que tenemos para inaugurar la charla, pareciera que ella misma se estuviera poniendo un tac. Esta figura es en realidad son en realidad los restos de una persona que vivió, no sabemos exactamente cuándo, pero probablemente fue enterrada entre, digamos, 500 y 1200, por ahí no creo que se sepa con exactitud, no sé si se han hecho fechamientos, en Panamá Viejo, ¿no? Entonces, si usted va al Museo de Panamá Viejo, que si ustedes están aquí hoy, probablemente han pasado por el Museo de Panamá Viejo, a lo mejor han visto un poquito acerca de la historia de ella. Le llaman a veces la flautista, le llaman la bailarina. La verdad es que no sabemos si está en posición de tocar una flauta o si está en posición de bailar o en qué está en posición. Lo que sí sabemos, que es bastante interesante, es que para poder llegar a esa pose, en realidad sugiere que es una persona que fue a este destino mortuorio de su propia volición. Es decir, había un enterramiento de otra persona y esta persona fue ofrecida, ¿no? Eso es una de las teorías. ¿Por qué? Porque para poder ubicar el cuerpo de esa manera, no se puede ubicar el cuerpo de una persona que ya tiene cierto tiempo muerta y que pasaran todos los ritos, porque ya el cuerpo entra en rigor mortis y ya no se puede mover, hay que quebrar y eso no se puede. Entonces es probable que esta persona haya ido voluntariamente a ser parte de la ofrenda mortuoria. No sabemos en realidad, pero hay crónicas que nos hablan de que esta tradición, en el siglo XVI, cuando los españoles llegaron y comenzaron a ver y comenzaron a documentar algunas de las cosas que pasaban aquí, que ellos vieron por primera vez, vieron algunos entierros y relatan que estas cosas pasaban, que la gente iba voluntariamente a decir, sí, claro, yo quiero ir a ser entregada con esta persona. Es interesante porque siempre estas cosas nos van a llenar la cabeza de mucha imaginación, pero a veces es muy difícil saber exactamente qué pasaba con ella. Por ejemplo, una de las cosas que me hablan a mí un poquito de que probablemente este no es una persona que estaba tocando una flauta, es que las flautas que nosotros hemos encontrado, digamos, de antes del tiempo que vinieran los españoles, no son flautas traversas. O sea que esta no era una posición natural para tocar el instrumento. Son flautas que probablemente nada más se agarran con una mano y se agarran de frente. No sabemos exactamente cuál era el método de insuflación, no sabemos si había un intermediario. Ahorita les voy a enseñar, les prometo que les voy a enseñar un par de flautas ahí. Pero igual sigue siendo una cosa realmente interesante. La muerte es una cosa que es muy evocadora, no solamente de hace 500, 1500, 2000 años, sino también lo que pasa no hace mucho tiempo, ¿no? Nos dice mucho acerca de la cultura donde eso pasó. Es como una especie de retrato social, retrato cultural de la sociedad en ese momento, del entorno de esa persona, ¿no? Ese entierro, ese rito funerario que rodea ese entierro, nos puede hablar mucho acerca de las culturas. Y hoy vamos a hablar un poquito acerca de eso. Esto no es un tema que yo estoy estudiando, digamos, específicamente a profundidad, sino que es una recopilación de diversos datos, documentos, cosas que me he encontrado a lo largo de varios proyectos. Entonces, para ustedes hoy, lo que he hecho es hacer una recopilación cronológica de estos ritos y ver estas cosas que se han dado a lo largo de los siglos en el Istmo, ¿qué nos pueden decir acerca de qué estaba pasando en ese momento? Y estoy seguro de que
como probablemente yo me asombré cuando iba aprendiendo estas cosas, es posible que alguno de ustedes u otro se sorprenda con alguna de las cosas que están aquí, o no, ya lo veremos, hay que bailar para saber. Bien, entonces, primero un agradecimiento a la institución donde trabajo, al Banco Nacional que nos está hospedando hoy, a todas las instituciones que nos permiten hacer este trabajo para ustedes, que nos dan recursos, que nos aportan facilidades para investigar. Sin ellos, definitivamente esto no sería posible, y el hecho de que ustedes nos apoyen a nosotros nos ayuda también como argumento para que estas instituciones sigan apoyando el trabajo que nosotros hacemos en pro de la ciencia y del conocimiento. Entonces, esto de los ritos funerarios es interesante. La primera cosa que debemos hacer es como que quitarnos un poquito lo que nosotros entendemos ahora, en este momento, por la muerte. Pensemos un poquito más abierto. Los invito como que a salirse de las cosas que nosotros podamos creer acerca de la muerte, porque vamos a ver muchas cosas realmente distintas, algunas quizá un poquito más distintas que otras. Pero, como les decía, es muy importante que esos ritos funerarios, que a veces pues uno tiene que confiar mucho en las fuentes, nos dicen cosas acerca de qué pasaba en una cultura que está alrededor de esa persona, de esa comunidad. A veces los ritos se realizan quizá en respuesta a una situación mayor, como por ejemplo situaciones de opresión. Bueno, esto puede ser un instrumento de comunicación política o puede ser un instrumento de comunicación espiritual, puede ser también una expresión de estatus. Muchos de los entierros que nosotros conocemos muy bien es porque la persona que murió era una persona que tenía un alto estatus, que si no, podemos mirar el famoso entierro de Sutton Hoo, por ejemplo, en Inglaterra. Cuando se descubrió eso, antes de que se descubriera, no se pensaba que las cosas en el tiempo que estaban ahí, que fue marcado por las monedas y todo lo que encontraron, no se entendía que eso estaba pasando en ese lugar, en ese tiempo. Entonces, el entierro de Sutton Hoo nos habla mucho acerca de cómo se manejaba la cultura anglosajona en ese tiempo, y se ha aprendido mucho y se continúa aprendiendo mucho acerca de eso. Entonces, no solamente la parte física, como en el caso de un descubrimiento arqueológico, sino también la parte social, ¿no? Lo que nos describen las personas que estaban ahí. A veces una persona describiendo un entierro, lo que va a decir normalmente son las cosas que le llaman la atención, las cosas que no son normales, ¿no? Hay muchas descripciones famosas de entierros. Hay un viajero musulmán que él ve en Rusia, creo, un entierro vikingo, y él comienza a decir todas las cosas que pasaban ahí, pero él, lo que está narrando, el contenido casi total de lo que él narra, eran cosas que eran contrarias a su propia cultura, contrarias a su forma de pensar, a su marco referencial. Pero en decir esas cosas nos dice mucho a nosotros acerca de cuáles eran los valores de esa cultura que realizó ese entierro, de cuáles eran los elementos culturales que formaban parte de eso, qué tipo de creencias uno podía extraer del acto del entierro. Entonces, me parece que es una cosa bien interesante, y a lo largo de varios proyectos en los que he estado trabajando, algunos tienen que ver con, digamos, la parte prehistórica de Panamá, o sea, cuando no hay nada escrito. Algunos tienen que ver con periodos un poco más de acá modernos, ya cuando éramos república. Entonces hay otras cosas en el centro que también creo que pueden ser un poquito interesantes. Entonces, de aquí vamos a ir cubriendo un poquito el pasado profundo. Ve que les prometí que iba a haber flautas, ahí hay flautas. Ahora va a haber más flautas. El pasado profundo, cuando todavía pues, no había cosas escritas. ¿Qué nos dicen los restos físicos que nos hemos encontrado a lo largo del tiempo? ¿Qué cosas nos pueden informar acerca del pasado que tengan que ver con música? Y luego los primeros reportes, lo que nos decían los primeros cronistas que vinieron, no esa gente que estaban escribiendo cosas ya en 1600 y no sé cuántos, sino la gente que estaba aquí en los 1517, 18, 19, que estaban viendo la cosa fresquita y que estaban haciendo reportes de primera mano. Eso, ¿no? Ahí es donde hay unas cosas bastante interesantes.
Luego el tema de las capillas. Este es un tema interesante aquí. Ese es la joya de la corona de esta charla, porque ahí les voy a compartir unos descubrimientos que hice hace poquito y que, pues, de los que no se ha hablado todavía en la historia de Panamá. Entonces es bonito, es interesante. Y luego ya en la parte, digamos, era republicana, que eso incluye también Colombia, porque Colombia era la República de Colombia, entonces una era republicana, ¿no? Entonces ahí va a haber recuentos de gente que estuvo por aquí. ¿Por qué? Mucho recuento de gente que viajó, nuevamente, por eso que les decía del viajero musulmán, porque las personas describen con mucho detalle lo que les llama la atención, lo que es diferente. Entonces cuando ven algo que es muy diferente, entonces lo escriben con mucho detalle porque no tiene una comparación a lo que ellos hacían, o lo tratan de comparar y dicen esto es completamente diferente a esto otro porque esto, entonces tratan de sacar conclusiones y basados entonces en las otras cosas que nosotros sabemos de todos estos periodos. En algunos casos se puede llegar a sacar algunas conclusiones, pero ciertamente lo que se puede hacer es despertar la curiosidad y el deseo por saber más. Uno siempre quiere saber más. Entonces, el tema de la evidencia física en la época precolombina, hay muy poco por el momento, pero cada día hay más, cada día se va recuperando más de los yacimientos. Parece mentira que todavía hay tumbas de las cuales se está extrayendo material. Yo estoy en este momento muy interesado en el tema de los instrumentos aerófonos. Los instrumentos, sobre todo los instrumentos aerófonos de hueso, porque los de otros materiales no permanecen, que los de madera se pudren y ya no están, pero los de hueso quedan. Y hay, por ejemplo, estas dos flautas que son también del sitio de Panamá Viejo. Ustedes pueden ir a verlas en el Museo de Panamá Viejo, están ahí exhibidas. Muy interesante porque están, ahora las van a ver del otro lado, están incisas, tienen la cara como si fuera la cara de una persona. No sabemos si es que la flauta está tratando de imitar una persona, o sea que se le está atribuyendo un carácter, digamos, humano, personal a esa flauta, o si es un símbolo de que esa flauta es un canal hacia otra cosa, hacia algo desconocido. Lo que sí sabemos es que de los instrumentos musicales que dejaron, para mí, bueno, esto es muy interesante el tema de la flauta, pero también hay otros instrumentos de cerámica, por ejemplo. Hay instrumentos aerófonos de cerámica. En el lado de Chiriquí se han encontrado muchas ocarinas, que esa uno nada más la sopla y tienen varios huequitos, hacen diferentes notas. Descritas todas estas cosas, incluso desde los tiempos de Narciso Garay, que viajó por allá, se encontró, le compartieron algunas cosas, lo incluyó en su libro. Desde ese tiempo que se han ido encontrando, la gente quiere saber como que de qué se trata esto. Y también hay estudios regionales, estudios de Mesoamérica, estudios de Colombia, Perú, Ecuador, de lugares donde se han encontrado estas flautas de hueso, y han ido aventurando hipótesis acerca de para qué eran, de qué se trataban, ¿no? Entonces hay una serie de estudios de Barber y Olvera, que ellas creo que son las dos mujeres, hablan acerca de la posibilidad de que estos instrumentos se utilizaban como una especie de método de comunicación con un mundo paralelo que es intangible, ¿no? Porque, pues, los seres humanos siempre hemos tenido mucha fascinación por las cosas que no podemos entender, pero que pasan ahí. Algunas cosas logramos como que entender un poquito mejor y lo logramos poner en práctica, como el viento. El viento no se toca, pero no sabemos de dónde viene, pero más o menos podemos ir estudiando a ver qué es lo más común, y si el viento y si el tiempo está así, podemos saberlo. Entonces podemos lograr inferencias, entonces podemos navegar, porque podemos controlar el viento. Pero hay muchas cosas que no vemos, que no podemos controlar. Entonces, una de las hipótesis es que las flautas, como nuevamente están talladas con figuras antropomorfas, y muchas veces pues los motivos que se encuentran tallados en ellas se encuentran en otros artefactos que tienen un uso ya más definido, espiritual o lo que sea, se aventura pues una hipótesis de que estas son ofrendas de canalización espiritual que probablemente pertenecían a la persona con quien estaban enterradas.
Esto es porque muchas veces esos instrumentos se encuentran al lado de la cabeza, debajo de la cabeza, al lado de otra ofrenda importante en una tumba asociada a un individuo. O sea, no se encuentran por ahí dando vueltas, se encuentran asociadas a individuos por lo común. Entonces eso apoya una teoría de que eso era algo, un instrumento de uso personal, pero no dice cuál era ese uso. Puede ser que estos eran instrumentos curativos, instrumentos que se utilizaban dentro de un proceso mayor de curación que podía incluir, por ejemplo, tabaco. Hay registros de curanderos que utilizaban el humo del tabaco y le esparcían el humo del tabaco a una persona que estaban curando como una especie de comunicación con ese mundo espiritual. Bueno, también existe la teoría de que estos eran instrumentos que tenían ese uso chamanístico para curar. Cook, ahorita vamos a hablar un poquito más de las cosas que él hizo con los instrumentos que él encontró. También apoya eso con trabajo etnográfico que hizo, es decir, culturas que fueron entrevistadas hace, digamos, 100 años, hace 80 años, donde relatan mitos, relatan cuentos que de repente pueden apoyar un uso como ese. Pero sí hay estudios recientes de instrumentos de flauta que se han encontrado en distintos lugares. En China se han encontrado un montón que son súper antiguos, en la región del Mediterráneo también, en el este del Mediterráneo, en el norte de África se han encontrado varios, y teorizan que algunas, por ejemplo, por lo menos algunas de esas flautas pueden haber sido artefactos para la caza, porque los sonidos que emiten se parecen mucho a aves que estaban activas en el tiempo del cual viene la flauta que encontraron. Entonces puede ser también que eran, digamos, señuelos de caza. No lo sabemos, no lo sabemos. A mí me gusta mucho pensar que sí eran una especie de conector espiritual, que sí estaban asociados a una persona, que de repente tú tenías tu flauta con la que participabas en ritos y entonces cuando tú morías se enterraba contigo como parte de tu ofrenda. Me interesa mucho los enterramientos que se van descubriendo y las cosas que se van extrayendo ahora en estos tiempos, porque a mí me interesa mucho saber, por ejemplo, si hay restos de flautas a medio hacer, lo cual sugeriría que son ofrendas que se hacen después que la persona muere. O sea, que no eran de esa persona, sino que se hacen como una ofrenda específica. O sea, que hay una fábrica de flautas, básicamente a una pequeña escala, y hay... Les puedo adelantar un poquito que es posible que ese tipo de cosas también se haya dado. Pero estas flautas, por ejemplo, se encontraron literalmente al lado de la persona, debajo de la cabeza de la persona. Entonces, es difícil saber sin fechamiento más específico, pero bueno, muy interesante este tema. Este es un diagrama que hizo Richard Cook en un proyecto en el cual trabajó en los años 70, en Sitio Sierra. Es una de las excavaciones más icónicas que se ha hecho aquí, donde hemos aprendido más acerca de las culturas en esta área. Eso está en el Golfo de Parita, más o menos. Aquí lo que les decía acerca del trabajo etnográfico que él hizo y que también apoyado el trabajo etnográfico de otros, una tradición oral bribri que habla acerca de una posible conexión extracorpórea espiritual de las aves con los humanos. O sea, que antes de ser humanos fuimos aves y que después de ser humanos vamos a ser aves de vuelta. Entonces él teoriza que puede ser porque estos animales, los papagayos, las guacamayas, los loros, tenían esa capacidad de imitar el habla. Entonces eso les da como una especie de característica espiritual. Lo dice porque en este enterramiento, a los pies del individuo, había un esqueleto completo de guacamaya como ofrenda funeraria. Pero también había una flauta de hueso de pelícano ahí. No sabemos dónde está esa flauta ahorita mismo, pero él sí dejó fotografías de ella. Es muy interesante porque el individuo también tiene asociados varias hachas, por ejemplo. Es un enigma, ¿no? Lo que sí sabemos es que estaba la flauta funciona, la flauta tiene mucho de común con otras flautas que había, por ejemplo, en Mesoamérica, más al norte, y si trazamos de vuelta
todo eso hacia Asia, nos vamos a dar cuenta que también tiene mucho en común con las flautas que tienen, ¿sabes?, 10.000 años más que esa en China, ¿no? Entonces es interesante porque es como que algo que o viaja con las culturas que se van moviendo o que se descubren paralelamente, como la cerámica, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué viene cuando los españoles llegan y comienzan a ver las cosas que pasaban aquí? Pascual de Andagoya fue uno de esos españoles y él escribió detallados registros de lo que iba viendo porque tenía que estar reportando. Él estaba en una misión y tenía que estar reportando de vuelta para atrás. Y él estuvo en el entierro, no cualquier entierro, el entierro de un cacique. Y él habla acerca de cómo había este tambor gigante, ¿no? Él dice atabal, ¿no? Aquí una pausa. ¿Qué es un atabal? Bueno, para los españoles que tenían contacto con el mundo militar, hay dos clases de tambores. Un atambor, se le llama un atambor o un atabal. Un atambor, un tambor, es más o menos lo que nosotros pensamos que es un tambor. Tiene aros externos, tiene unas sogas que tienen tensión, tiene un parche arriba, tiene un parche abajo y uno lo toca así marchando y se toca en ceremonias. Ahora les prometo que vamos a ver unos. Entonces, el atabal es eso mismo, pero doble y nada más tiene un parche arriba y son como unas joyas y los usa la caballería. Pero, ¿cuál es la distinción más grande? Que es un instrumento que es mayor. Es decir, cuando ellos ven un tambor que es muy, muy grande, con una boca muy grande, decían que era un atabal. Y cuando ven uno que es más pequeño, decían que era un atambor. Porque si era más grande que los tambores que ellos traían, que sí trajeron tambores, ellos lo veían que era como un atambor. Pero si era mucho mayor a eso, entonces ya era un atabal porque eran cosas de caballería, y se tienen que oír más lejos, y entonces decía, no, esto es un atabal. ¿Okay? Bernal Díaz del Castillo, por ejemplo, cuando él habla de los tambores gigantes que había durante la conquista de México, él les llama atabales, porque son grandes. Entonces hay como una cosa de consistencia ahí, de que a mayor tamaño del tambor que se encuentran ellos, más posibilidad de que le llamen un atabal. Entonces lo que Pascual de Andagoya decía era que como parte de este funeral se tocaba el tambor, había una persona específica que lo tocaba y esa persona hacía una especie de llamada-respuesta con los participantes. Había unos participantes inmediatos que estaban ahí alrededor, 12 personas que estaban con cierto vestuario y el resto estaba libre para beber y celebraban y todo eso, pero esos 12 estaban como en guardia y el tambor como que marcaba momentos de importancia ritual, que obviamente ellos no entendían mucho, pero sí era claro que estaban marcando como momentos importantes. Entonces, las personas que vivían en el Istmo, cuando llegaron los españoles, hay varias narraciones de que estas personas conocían los tambores, ¿sí? No solamente los usaban para esto, también hay recuentos de que usaban los tambores para uso militar, por ejemplo, usaban en las batallas, y es lo mismo que hacían los españoles. Y a ellos esta es una cosa que les llama la atención profundamente. Esto mucho antes de que hubiera unas visitas de personas de África acá. O sea, aquí había tambores desde mucho antes de eso, y los tambores se utilizaban incluso en cosas cotidianas como en los rituales funerarios. Entonces, este es un momento muy lindo. Es la primera vez que voy a hablar acerca de esto, aunque ya lo he metido por ahí, lo he colado en algunas investigaciones. El tema de las capillas. Que pensemos en la capilla no como un edificio, sino como una institución. La capilla, por ejemplo, había dos formas en las que se podía formar una capilla. Uno era que el obispo decía necesitamos una capilla y se consiguen unos fondos y se crea una capilla para un fin. El otro es que si de repente una persona muere, deja dentro de su testamento un dinero asignado o una fuente de ingreso asignada, que puede ser una finca o una cosa de esas, para que nutra los gastos de una capilla que se va a dedicar a cierta cosa u otra. O sea, una de las funciones que podía tener una capilla era proveer música. Ciudades muy grandes tenían más de una capilla, más de un grupo de músicos que le respondían al obispo de ese lugar para hacer música
tenían sus funciones normales para hacer música, pero también hacían cosas fuera de esas funciones normales. Siempre hay cosas extraordinarias que llaman la atención. Y esas son las cosas interesantes porque esas son las cosas que quedan en los registros. Las cosas que pasan cotidianamente, a veces no. Si se quema el lugar donde eso pasó, no lo vamos a saber. Eso pasó aquí en Panamá. Hubo muchos incendios, se quemaron muchos papeles, no sabemos. Pero si tú tenías que reportar gastos, por ejemplo, que hiciste de ahí a otro lugar, porque era un evento poco común, entonces sí que nos vamos a enterar si encontramos eso. Entonces esto, por cierto, es un plano cuando la catedral todavía no estaba concluida, dibujado por Nicolás Rodríguez. Hermoso plano. Y en esta parte está el detalle del coro, que todavía no estaba completo, el coro de la catedral, un coro inmenso. El coro me refiero al lugar. Acá es la entrada, y acá usted entraba como en una especie de techito, tenía que pasar por aquí, así, y acá arriba, entonces estaban los músicos durante los servicios, y estaba el órgano, y estaban todas esas cosas allá arriba. ¿Okay? Esto es de 1749. ¿Okay? Nosotros en la historia no tenemos registrado, en los libros que tenemos, en las cosas que nos han enseñado, que hubiera músicos aquí en Panamá trabajando ahí, pero si había algo así, y no era el único lugar donde los había, en todas las iglesias importantes ciertamente había no uno, sino una gran cantidad de músicos. Entonces ya de por sí el hecho de que hubiera una inversión para que la catedral tuviera eso, pues definitivamente había músicos, y lo mandaba el Concilio de Trento, que era como quien dice la ley de procedimiento de la iglesia en ese momento, cuando se modificaron los misales y todo eso en el siglo XIV, todo eso mandaba ciertas cosas que había que hacer. Entonces había que tener música, ¿no? Entonces no podemos pensar que no la había porque nadie nos lo ha dicho, ¿no? Entonces, pensando en cosas que no pasan comúnmente, que de repente pudieran estar reportadas en otro lugar, han oído esa frase, ¿no? Que algo pasa cada muerte de obispo. Entonces decimos eso cuando algo pasa con muy poca frecuencia. Bueno, los obispos no se mueren todos los días, ¿no? Y resulta que si se muere el obispo de Panamá, que en ese tiempo no había arzobispo aquí, todavía había nada más obispo, estamos hablando de 1776, esos gastos tenían que ser reportados al arzobispo. Y el arzobispo estaba en Colombia. Entonces, ¿los gastos de qué? Los gastos del entierro de ese obispo. Entonces, yo me encontré con este documento que es una cosa realmente maravillosa. Nos dice lo que se gastó en las velas, lo que se gastó en las personas que abrieron el hueco, lo que se gastó en los que cargaron el ataúd, en la persona que tejió las vestimentas que se le pusieron al féretro. Todas esas cosas las dice ahí. Pero también nos dice cuánto cobraron los músicos por hacer esto. Y esto es importante. Mira, nos dicen aquí, a ver dónde está, aquí. Nos dicen que cobraron 30 pesos, que la capilla de los músicos cobró 30 pesos, y hay otro recibo por 12 pesos. Es interesante porque hay dos recibos. Bueno, vamos a ver, algo está pasando ahí. Aquí están los dos recibos. ¿Okay? Estos dos recibos, aquí dice de quién lo recibió, y uno de esos es en la fecha en la que se realiza el sepelio. El otro es a los 8 días. Eso es perfectamente normal y encaja con la tradición católica de que tú haces estas misas durante 9 días y al 9º día ya terminas de hacer las misas. Entonces ahí fue cuando cobró los 12 pesos, ¿no? Y este señor, Tomás Sánchez Espejo, aquí está su firma, miren qué firma tan interesante esa. Tomás Sánchez Espejo era el maestro de capilla de Panamá en 1776. Era la persona encargada de los músicos y él mismo músico también. Seguramente escribiría música, compondría música para servicios, seguramente dirigía un coro, dirigía a instrumentistas, seguramente tocaría el órgano y varios otros instrumentos. Y esta persona era como quien dice la autoridad principal
en la Iglesia de Música en Panamá, 1776. ¿Ok? Eso es algo bastante importante porque el libro de música que nos pone la persona más antigua en música en Panamá la pone ya cerrando el siglo XIX. Y esto es mucho tiempo antes de eso. Es muy, muy, muy importante este descubrimiento. Francisco de los Ríos y Armengol es un tipo que también es interesante, él mismo, su historia como obispo. Y él también, pues yo creo que aquí hay mucho camino por recorrer en estudiar quiénes eran nuestros obispos y qué hicieron y de dónde vinieron. Hay mucho camino todavía por delante. Y si hay alguien que va a hacer ese tipo de cosas, ahí yo voy a estar siempre ahí pegadito a ver qué sale de la música, porque siempre hay cosas como esta, ¿no? Entonces esto está en el Archivo General de la Nación en Colombia, porque eso fue reportado al obispo que estaba allá. Entonces están todos los recibos y eso para que ellos vieran dónde se había gastado toda la plata que estaba asignada para ese evento. Entonces, espero que esté conectada a la bocina. Ustedes se preguntan cómo era la música de eso, ¿no? Hay una cosa que les puedo garantizar, que esto estuvo ahí. Esto es la secuencia para la Misa de los Muertos. Esto existe desde el siglo XIII y se cantó hasta el Concilio Vaticano II, o sea, 1960 y tantos, se cantó en todas las misas. A veces no se cantaba. Si usted no pagaba lo suficiente por su entierro y su entierro era de cruz baja, no se cantaba. Pero para el entierro del obispo ciertamente sí se cantaba. Entonces es posible que fuera solamente el canto llano. Vamos a ver si está conectada la bocina. Esto lo cantaría la capilla, pero habría cosas de este estilo también que cantaba el celebrante o que cantaba un acólito que en ese momento estaba ayudando a la ceremonia, dependiendo de los rangos que tuvieran y las cosas que podían o no cantar. Pero esta secuencia, la secuencia era parte de, digamos, todas las celebraciones importantes. Antes había secuencias para muchas cosas, después del Concilio de Trento se eliminaron muchas, se dejaron de usar un montón, pero la del Dies Irae, junto con varias otras, la de Pascua, por ejemplo, la de Pentecostés, la de los 7 dolores de María que vino después, se siguieron usando. Entonces es altísimamente probable que esta secuencia del Dies Irae, que está publicada con esta notación cuadrada, desde los tiempos del Concilio de Trento, por mandato de Roma, en todas las iglesias, es muy posible que esto se hubiera cantado. Pero también es posible que algo como esto, no digo que esto exactamente, pero algo como esto se hubiera cantado. Esto es una versión de eso polifónica. Cuando la misa era de cruz alta, entonces se usaban instrumentos también, o sea, se pagaba más plata y entonces iba más gente a participar, entonces su misa era más bonita. Bueno, la misa del obispo seguramente, mira la plata que se gastaron, seguramente había instrumentos. Entonces no voy a decir que era esto, pero era algo que probablemente era bastante similar. Este es un compositor peninsular, pero su música se ha encontrado en un montón de catedrales del Nuevo Mundo, desde el Virreinato de Perú hasta Nueva España. O sea, se ha encontrado un montón de él. Entonces, estos eran los estilos que los compositores que vivían acá, fueran peninsulares o fueran nacidos acá, imitaban. Era un estilo bastante similar. Entonces, nada más como para darnos una idea de más o menos cómo sería. Esto es lo mismo que escucharon antes, solamente que ahora polifónico, nada más como para mojarnos los pies un poquito en la playa esta de la música fúnebre. Es otra cosa, ¿no? Ese es el estilo de este momento histórico.
a que cante la gente. Todavía no han cantado, ¿no? Ahora en el 10. El mismo texto, solamente que la música es diferente. Es más pomposo, va a durar un montón de tiempo más, etcétera, ¿no? Ahí se los dejo picados ahí un poquito. Entonces, este es otro entierro que me encontré, porque una vez que te encuentras uno, entonces quieres ver otro, ¿no? Entonces, esta es otra cosa que me encontré por ahí metido en un huequito en el archivo en Colombia. Y este es interesante, esto es ya más adelante, antes de la independencia todavía, esto es en 1813, este es el entierro de Manuel Joaquín González de Acuña, el obispo que viene antes, justo antes de Durán, el que firma la Declaración de Independencia. Y José María Benítez era el maestro de capilla en ese momento y le quedaron debiendo plata. Porque fue el último que le pagaron. Él había cobrado 50 pesos. Mire cómo ha subido la inflación entre el 76 y el 813. Y le quedaron debiendo 33 pesos y sencillo. O sea, era un montón de plata. O sea, pensemos que había muchos músicos que estaban participando de esto en diversas misas y probablemente en algunos eventos privados también habría algo. Y estos son gastos extraordinarios, nuevamente. No era como que lo que está en las funciones normales de la capilla, que era cantar las misas normales y esas cosas, ¿no? Entonces, como estas cosas se pagaban aparte, entonces tenía que haber un registro preciso. Y gracias a Dios, literalmente, entonces esto llegó a Colombia y allá se preservan, y entonces estoy en el camino para ver cuántos más de estos encuentro, ¿no? Es interesante. Pero para que esto suceda, el obispo tiene que haber muerto en oficio. Entonces, si la muerte del obispo pasa poco, la muerte del obispo en oficio pasa menos, porque muchas veces, como Panamá era pequeño, los transfieren a otros lugares porque no estaban aquí, digamos, hasta su muerte, ¿no? Entonces, una cosa interesante. José María Benítez tiene un hijo que se llama José de los Santos Benítez. Y él también fue maestro de capilla en los 860 y pico, ¿no? Es interesante. El tipo creció en una familia musical, se educó y después a él le tocó el puesto. A él le sigue Santo Jorge, que si era de afuera. Entonces, esto ya es una cosa que es difícil hacer chiste acerca de esto. O sí, ya veremos. Este tema, muy doloroso, 2 de mayo todavía se conmemora en España. Esta es una pintura famosa de Goya acerca de ese evento, de los fusilamientos que hubo después del levantamiento del 2 de mayo de la ciudad de Madrid contra los invasores franceses. Esto pasa porque Napoleón había tomado control de España, pone un rey falso ahí que era su hermano y secuestra básicamente al rey Fernando VII. Y entonces los españoles durante este tiempo eran bastante constitucionalistas, aprovecharon un poquito quizá que no estaba el rey para hacer algunas cosas interesantes de cómo ellos se autogobernaban, cómo se pensaban a sí mismos como ciudadanos, etc. Y este consejo, que era el que estaba como que liderando el país, en 1811, unos años después, en Cádiz, decide que todo el mundo tiene que conmemorar el tema del 2 de mayo y que tienen que conmemorar a los mártires caídos, fusilados en España en 1808. Y obviamente pues la gente lo hace, ¿no? Ahora, la gente en España cuando conmemoran esto, están conmemorando a sus familiares, a gente que conocieron, el carnicero del pueblo. Pero la gente que vivía acá en Panamá no tenía idea quiénes eran esas personas. No obstante, tenían que, 1, cumplir con el mandato del consejo y número 2, tenían que hacerlo de tal manera que pareciera sincero. Entonces aquí hay otro documentito del Archivo General de la Nación. Este documento es súper bonito. Es un reporte de lo que se hizo en la celebración que hicieron aquí en Panamá cuando el virrey
vivía aquí, el Benito Pérez vivía aquí en la ciudad de Panamá, y en 1812 hacen esta celebración y entonces hacen un reporte de todas las cosas que se hicieron. Y a mí me gusta mucho este documento porque habla mucho de música y tambores y cosas que me interesan mucho. Entonces, él describe, por ejemplo, que el día comienza con unos cañonazos. Eso es normal en una sociedad que está militarizada, como lo era la sociedad española de aquí, de la ciudad de Panamá, como lo fue después también cuando fue Colombia. Y eso eran sonidos normales de la ciudad. Un cañonazo en la mañana era normal, pero varios cañonazos era que algo interesante estaba pasando. Entonces, eso estaban anunciando ya desde el principio del día a todas las personas, por si acaso no se habían enterado que iba a pasar algo interesante ese día. Luego comienza el desfile. Entonces, él habla de que en el desfile hubo esta música de viento, donde llevaban instrumentos y cajas de guerra. Cuando ellos separan instrumentos de las cajas de guerra, es que las cajas de guerra no necesariamente eran músicos los que la tocaban entrenados como los otros que iban a un conservatorio. Era gente que aprendía a tocar la caja, ¿no? Para mí esos son músicos, pero ellos los separaban de esa manera para tener la distinción. Y entonces los instrumentos estaban vestidos de luto. Muy interesante eso. Ahora, por eso les decía que es difícil, a veces uno siempre encuentra algo. Lo que hicieron en el ánimo ¿sabes? Como demostrar este respeto a estos mártires, lo que hicieron fue que habían agarrado unos documentos que había mandado el rey falso, porque el rey falso mandaba decretos, obviamente, eso es lo que hace un rey, entonces mandaba decretos, y agarraron esos papeles y los quemaron en lugar del rey, o sea, iban a quemar al rey José Napoleón, pero como no tenían a José Napoleón, ¿sabe? La siguiente mejor cosa eran unos papeles que él había mandado. Y como no había verdugo en la ciudad de Panamá, porque las ejecuciones se hacían en Cartagena probablemente, o que en ese momento no había verdugo, llamaron un carnicero para que lo hiciera. El carnicero fue entonces el que simbólicamente ejecuta al rey en la efigie, entre comillas, porque no era, digamos, una forma humana, pero eran unos papeles, entonces los quema, ejecutando simbólicamente a este rey falso que puso Napoleón Bonaparte ahí. Muy, muy interesante. Y después habla un poquito más acerca de la misa, que esa misa probablemente sería muy similar, quizá en el estilo un poquito más moderno de lo que vimos con los obispos, pero también una misa solemne, así la mayor solemnidad posible de la iglesia, la UIR, y él habla acerca de cómo los sacerdotes y los músicos cantaron y tañeron. ¿Por qué los sacerdotes? Porque había cosas que solamente los sacerdotes podían cantar en el servicio y había cosas que los músicos sí podían cantar. Entonces, esa música de guerra que tocaron, esa música que tenía que ver con funerales, esa música no era cualquier música, esa una música que estaba prescrita desde mucho tiempo antes en unas órdenes de Carlos III. Carlos III en 1768 publica las ordenanzas, o sea, cómo se maneja, cómo opera el ejército. Hizo lo mismo para la armada, o sea, para los que están en los barcos, y esto tenía de todo tipo de cosas, o sea, quién le responde a quién, cómo son los castigos, lo que usted se puede imaginar está ahí, es súper interesante. A mí la cosa que me interesa mucho es que ahí están las órdenes de cómo es la música militar, qué es lo que se hace. Entonces, uno de los miembros de la capilla de Carlos III transcribe unos toques de guerra que ya se venían usando. O sea, él no los compone, sino que ya venían de uso y entonces él los agarra y los pone en papel. ¿Por qué? Pues estamos hablando de un imperio. Es decir, que tienen tierra aquí, tienen tierra por allá, tienen tierra por allá. Entonces tiene que ser lo mismo. O sea, que tiene que estar anotado para que todo el mundo pueda estar haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, estas ordenanzas están registradas en varios manuscritos de Manuel de Espinosa y también luego se imprimieron para que fuera más fácil entonces mandarlos a las Filipinas y a Cuba y a donde sea, ¿no? Entonces, aquí les voy a poner una realización que hice. Esto es una transcripción del manuscrito. El manuscrito no está con todas esas cosas de articulación y redobles y esas cosas modernas. Lo que hay es indicaciones con sílabas.
Y entonces las indicaciones de sílabas, que son onomatopéyicas, es lo que le indican a uno qué es lo que hay que hacer con esa nota. Las notas están, lo que no está es qué es lo que hay que hacer con ellas, si se redobla o si son notas largas. Entonces esto es un poquito más o menos de cómo vendría siendo esa música. Este tambor que ustedes ven ahí, eso está en el Castillo de Chapultepec. Si han ido al Castillo de Chapultepec en México, al Museo de Historia, ahí lo tienen que haber visto. Ese sería casi sin lugar a dudas los tambores que habría habido aquí, el mismo tipo de tambor, el mismo estilo, la misma tecnología. O sea que los tambores que tocaron esa música mientras estaban quemando ahí los papeles de José Napoleón, eran tambores como esos, similares a esos. Ok, a ver, no me pasé. Bueno, ok, bien. Entonces, ya pasamos a la era republicana. Pues ya estábamos casi, ¿no? Ya estábamos en 1812. Entonces, ya pasamos a la mitad del siglo. Y en la mitad del siglo están pasando un montón de cosas muy interesantes en Panamá. La cosa de la que nadie se puede escapar, conocer durante este tiempo es que estaban construyendo un ferrocarril en Panamá. En 1853 es en toda la mitad del proceso de la construcción de este ferrocarril y por ahí pasan muchos aventureros, gente que está yendo a California a ver lo del oro, pero también pasa otra gente que dice, bueno, yo voy a ir para allá a ver qué hay, ¿no? ¿Qué consigo? Uno de esos es este señor Edouard Auger, que es un francés, que él se junta como que con otro amigo, yo me los imagino en un bar, en quién sabe dónde, en Francia, volando un día y diciendo, oye, mira, aquí no hay trabajo, ¿por qué no nos vamos para allá? Vámonos para allá. Tenía familia y todo y se fue con el otro. Y entonces él relata sus aventuras y sus vivencias en los lugares por donde estuvo, ¿no? Entonces cuando él estaba aquí en Panamá, está cruzando el istmo y entonces como era normal, pues le toca parar en varios de estos pueblos, pernocta en cruces varios días. Y lo hace el día de la fiesta del pueblo, ¿no? Hay como cosas pasando y música y cosas por todos lados. Pero en una mañana, después de una de esas fiestas, lo despierta una música y él dice, esta gente fiesta todo el tiempo. ¿Por qué tanta fiesta? Y él pensaba que había como una boda, que había como una celebración, porque era una música muy alegre. Él lo describe como una zamacueca. Y a ver, es una persona de Francia, él probablemente no sabe cuál es la música regional de cada uno de los lugares, así que él lo compara con una forma más famosa, que es la zamacueca, que no es de aquí, es más como del sur, ¿no? Es más como de Perú, de Ecuador, de Chile, pero son formas de danza criollas que surgen a partir de formas de danza europeas, combinadas entonces con toda la influencia que tuvimos aquí, nosotros acá en la olla caribeña y en el sur también, muchas influencias de muchos lugares, y entonces tenían ritmos muy interesantes y eran muy llamativas. Entonces él lo describe como una zamacueca. Cuando él sale se da cuenta de que no era una boda, era un entierro. No solamente era un entierro de un infante. Y este infante está ahí al aire libre, o sea, no está como que un ataúd cerrado, lo están llevando en esta procesión y está a la vista de todo el mundo, requete bien vestido, con ofrendas y votos en la cabeza. Él los describe de color rosa. Y está a la cabeza de esta procesión fúnebre los músicos. Los músicos están liderando esto. Hay uno que está tocando violín, otro que está tocando pífano, otro que está tocando tambor. Y, a ver, cuando uno se pone a pensar, uno
llega al conocimiento, a la conclusión de que estos eran los músicos que normalmente estaban ahí en el pueblo. O sea, no podía ser otra cosa. Había tambores porque había siempre que estar anunciando algo, había siempre que estar siguiendo aquellas órdenes militares y los colombianos heredan eso, nosotros heredamos eso de ellos, todavía lo hacemos el 3 de noviembre y había tambores, pues. Eso siempre hubo, siempre había tambores. Pífanos, la misma razón. Los pífanos eran instrumentos también de ceremonial y de comunicación militar cuyo uso se traslada, no solamente aquí, sino también en España, su uso se traslada a la música de danza. Entonces también se usaban en la música de danza, pero los que lo practicaban eran los que lo hacían también para el uso militar. Entonces ahí hay una comunicación cultural interesante de las figuras musicales que usaban y todo eso. Y el violín, que poco antes de esta época, estamos hablando de 1853, poco antes de esta época, digamos que 50 años, había entrado con fuerza en el continente americano. ¿Por qué no antes? Porque antes de eso, en el siglo XVIII, cuando estaban ya las misas estas del obispo y todo eso, era algo que todavía no se enseñaba a gran escala, no había trascendido el uso del violín fuera, digamos, de un ambiente bastante pequeño, controlado. No quiero decir de élite porque eso no es lo que era, simplemente eran personas entrenadas para eso, ¿no? Vinieran de donde vinieran. Pero lo que pasa es que cuando está terminándose el siglo XVIII y comienza el siglo XIX, hay un boom enorme marítimo. Y el violín se convierte en un instrumento muy popular para estar a bordo de los barcos. Porque el violín era portátil, el violín podía hacer todo tipo de música, incluso música que no seguía las reglas europeas. Porque el violín es un instrumento no temperado, entonces tú pones el dedo, donde pones el dedo suena la nota. O sea que no es como las guitarras que tienen trastes. Tú pones el dedo y suena el traste. En el violín no. En el violín puedes hacer glissandos. El violín es un instrumento tan maravilloso. Se populariza mucho el aprendizaje del instrumento. Mucha gente lo comienza a aprender solo, por su cuenta. Pero también había gente que lo tocaba para la iglesia y esa gente comienza a enseñárselo a otra gente en el barrio. Entonces hay una explosión del violín y la música para violín a principios del siglo XIX, y en 1853, que Oguer está pasando por aquí, él ve varios violinistas en Panamá. Uno de esos violinistas es este del entierro, que lo ve en cruces y está tocando una danza para un entierro. Entran a la iglesia y siguen tocando la danza durante un montón de tiempo ahí, y después él va viene acá a Panamá, va a la catedral, en la catedral ve un servicio donde hay un violinista tocando con el coro en la catedral. Hay un montón de música pasando en Panamá, un montón de música. Y esa es lo que describe él. Hay decenas de otros viajeros que describen muchas otras cosas musicales pasando en este momento, pero llama mucho la atención porque Cruces no era la ciudad de Panamá, que era gigante y eso para los tiempos. Era un pequeño pueblo cuyo momento de brillo quizá ya había pasado. Y en ese pueblito había músicos que tocaban entierros y fiestas y cosas, y hacían fiestas de pueblo y todo eso, ¿no? Es muy interesante ver Panamá a través de estos eventos, de estas instancias, y darnos cuenta lo realmente activo que era Panamá culturalmente. Devolvernos esa agencia. Entonces le voy a poner un poquito aquí, esta es una zamacueca, digamos, formal, que escribió José White. José White, cubano. José White es un personaje interesante, él mismo de origen haitiano. Él está en Cuba, su papá tuvo que exiliarse. Un personaje que él vale la pena estudiarlo solito, hay muchas cosas escritas sobre él. José White vino aquí a Panamá y tocó, hizo conciertos aquí en Panamá y fue un éxito porque era muy conocido ya mundialmente. Y una de las cosas que él escribió, basado en la música que escuchaba en sus viajes, fue esta pieza que todavía se toca mucho, que es una zamacueca, para dar una idea de más o menos qué era lo que posiblemente estaba escuchando este señor Oguer. No lo vamos a saber exactamente nunca, pero por lo menos nos podemos llevar la idea de que era bien alegre.
claramente música de danza, ¿no? O sea, cuando él dice zamacueca no quiere decir que esto era lo que estás escuchando. Recordemos que esto es una cosa estilizada de José White, un compositor formalmente entrenado en el Conservatorio de París, etcétera, etcétera, nacido en Cuba. Pero era algo como eso. Era algo definitivamente alegre, no era dies irae, no era una cosa así, era una cosa bien alegre. Entonces eso despierta la imaginación. ¿Será que esto era una cosa que pasaba mucho con los entierros de todo el mundo o que nada más pasaba con los entierros de los niños? ¿Qué estaría pasando ahí? Bueno, aquí, no, uy, me pasé. Bien, esta tradición de los entierros de los niños tiene varias descripciones un poco perturbadoras, porque obviamente las personas que viajaban aquí no estaban familiarizados con este tipo de situaciones. Entonces para ellos era una cosa muy rara ver esto, ¿no? Entonces esta señora que tiene que quedarse aquí, muchas de las mejores descripciones son de gente que pierde sus barcos y se tienen que quedar 3 semanas más y cosas de esas. Eso fue lo que le pasó a esta señora Bates. Ella estaba enferma y tuvo que quedarse en un lugar que era fuera de la ciudad. Como ella estaba fuera de la ciudad, o sea, fuera de la muralla, como ella estaba fuera de la ciudad, ella estaba más o menos como que en camino al cementerio, que era más o menos nuevo, ¿no? En este tiempo. Entonces, ella ve desde su casa que está pasando, viene una música, igual, ella dice, uy, esta música, ¿qué será? Esta gente sí es parrandera, pero era un entierro de un niño y ella describe a lo que, según su descripción, era un bebé acomodado de tal manera que está, o sea, que no está acostado, o sea, que pareciera que estuviera vivo, vestido muy alegremente. Y hay una banda enfrente, no más o menos lo que dice Hoguera. Hay unos músicos que están enfrente y están tocando una música súper alegre. Y la gente está bailando. La gente está feliz. O sea, esto viene de la creencia que se tenía, y esto impulsado también por la Iglesia Católica, que cuando estos niños se morían muy pronto, no habían tenido oportunidad para pecar. O sea, que ellos eran ya divinidad. O sea que, ¿por qué uno va a estar con estas cosas tristes y eso? Porque todas esas cosas tienen un carácter expiatorio, es decir, tienen un carácter penitencial. Se hacen para que tú limpies tus pecados, un poquito al menos, a través del rito. Eso es lo que es el dies irae. El día de la ira, en ese día te vas a enfrentar, es una cosa completamente admonitoria. Entonces, esa creencia lo que permite o lo que facilita es que tradiciones como esta, en las que este velorio del ángel, ¿no? Sea una cosa tan alegre y que a nosotros nos parece chocante porque nosotros no podemos aceptar eso. Ahora, la mortalidad infantil también en este tiempo era mucho mayor y más común de lo que es ahora. Entonces, lidiar con eso necesitaba motivos o estrategias distintas a las que nosotros podemos aplicar ahora en nuestro tiempo. Entonces aquí tengo que hacer una advertencia. Es una foto que fui a tomar allá a Cruces hace 150 años, no mentira. Pero sí es potencialmente inquietante. Ya todo el mundo está ahí, ¿cuál es el inquietante? Esto es una imagen que está en los papeles de José María Gutiérrez de Alba, que era un escritor español, que viajó a Colombia, creo que llegó como en el 81, me parece, o en el 82, y estuvo un montón de tiempo visitando pueblecitos en lo que hoy es Colombia, lo que hoy es Panamá. Visita Panamá, también ve algunos entierros, ve algunas cosas, va a la catedral, ve algunas cosas. O sea, es interesante todo lo que él ve, y dejó muchas acuarelas de muchas cosas muy interesantes de la vida natural, porque era un tipo que tenía intereses muy diversos. Entonces dejó muchas cosas escritas, pero sobre todo cosas que tienen que ver con la cultura. Y una de las cosas que más le llamó la atención era esta tradición de los velorios de los angelitos, de los velatorios de angelitos. Pero la de él es mucho más dramática que la de la señora Bates. Está la bebé en un palo, ¿no? O sea, hasta parece una muñeca.
Pero básicamente es la misma idea de que este ser o sea, está puro, no ha pecado, y que va a tener, que ya está gozando más bien de una vida eterna. A ver, cuando las personas se mueren, hacen este velatorio donde hacen estos rezos para limpiar su alma antes de el sepelio, donde se reza por el perdón de esa alma. Pero lo que hacían ellos era que como la criatura esta ya estaba en la divinidad, lo que hay es que celebrar eso. No vamos a pedir por el perdón de nada porque no ha tenido oportunidad de pecar y van a pasar unos días, así que ¿qué podemos hacer en esos días? Fiestar. Entonces lo que hacían era bailar y organizaban estos bailes, estas fiestas que se iban hasta altas horas de la noche, bebedera de líquidos inebriantes. Y entonces después era el sepelio y el entierro, después de haber pasado por esta fiesta. En Europa, o sea, él se escandaliza, pero en Europa también había una larga tradición de hacer retratos de los infantes muertos. Si usted busca retrato de infante muerto en el periodo barroco, usted se va a encontrar con todo este montón de pinturas de bebés en su cama, súper bien vestidos, muertos ahí. No es muy diferente a hacer una cosa como esta, pero a lo mejor sí es muy diferente, ¿no? Esta tradición siguió hasta bastante, hace poquito, ¿no? Más poquito de lo que uno quiere sentirse cómodo con eso, ¿no? No sabemos exactamente cómo serían esos velorios de angelitos que Gelo Córdoba vio cuando era un niño en 1917, no sabemos. Pero lo que sabemos es que había bastante, sabemos que había fiestas, sabemos que había baile y sabemos que era una de las cosas más importantes como los músicos, la forma más importante como los músicos ganaban plata era tocando velorios. Entonces los velorios de niños tenían gente famosa que los tocaba y los llamaban para ir de un pueblo a otro. Entonces Gelo Córdoba, que lo conocemos quizá más en la historia como acordeonista porque fue famosamente el primer acordeonista en grabar, Gelo Córdoba comenzó como muchos de esos acordeonistas de esa generación siendo violinista. Y él hace una ofrenda a un santo y le dice, bueno, si tú me dejas que yo aprenda a tocar violín pronto, yo voy a tocar todos los velorios de Angelito, gratis. Y eso es lo que pasa, ¿no? Él tiene un maestro, con el maestro aprende a tocar el violín, se convierte en bastante buen violinista pronto y entonces comienza a tocar estas fiestas de velatorio de angelitos durante toda su vida, en realidad. No es una vida particularmente larga, pero en esa vida pues fue muy conocido por eso. Digamos, nosotros que estamos fuera de este mundo, de este ideario azuerense de Gelo Córdoba, conocemos las grabaciones, conocemos las cosas que grabó y que grabó el mogollón y no sé qué y tal y por cual, y que hay un concurso de acordeón que se llama Gelo Córdoba, pero en su entorno, cuando él estaría vivo, él sería más conocido como, él fue el que tocó el velatorio de Angelito, del ahijado de no sé quién, y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, esta era una tradición que todavía en los años 20, 30, todavía se estaba haciendo, y yo no sé hasta qué momento deja de hacerse, o si todavía hay gente que lo practica, ¿no? Porque en vez de poner una música, llaman un tamborito y hacen eso. Yo sé que hay gente que de repente son notorios en sus pueblos, como cantalantes o tamboreros y así. Yo sé que se acostumbra traer música alegre, pero es más como una celebración de algo que hicieron durante toda su vida, no como un tema de que están celebrando espiritualmente a un niño y así, ¿no? Entonces no sé qué tanto hay eso. Mi percepción es que ahora esto es algo que sucede bastante sobrio, ¿no? En comparación al tipo de cosas que pasaba en este tiempo de Colombia. 1883 no es algo que tampoco está tan distante de nosotros. En el gran esquema del tiempo que he cubierto en esta charla, eso es antes de ayer. Vamos a parar ahí de estas descripciones, porque yo pienso que si damos un paso más ya se vuelve un poquito más tenebroso, aunque yo creo que más tenebroso que esto en Panamá probablemente no hay muchos ejemplos. Así que con eso terminamos. Muchas gracias.
Dies irae, dies illa, solvebet sebe clubum in favilla, teste veda vivit cum sibilla.